de la durabilidad de las estructuras de hormigón. Bueno, anticipando el agradecimiento a la Universidad Nacional de Chimborazo, a los estudiantes y a la participación de todos quienes se encuentran presentes para esta charla. El enfoque de esta pequeña hora de explicación va a estar relacionado con algunos aspectos técnicos, prácticos, teóricos que lo he ido llevando en el transcurso de la ejecución de algunos proyectos alrededor de algunas provincias del país. Nos enfocaremos un poco más en las experiencias prácticas, mucho más que en el enfoque teórico, y entender una de las principales características que es que el hormigón nos permite, ¿me permite? A ver, ¿me permiten ver si está compartida la pantalla? Sí, ahora se puede. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a ver, como les comentaba, el enfoque. En la actualidad soy ingeniero civil certificado por el American Concrete Institute como supervisor especializado en obras de hormigón. Como les comentaba, el objetivo total de esta charla es brindar todos los aspectos relacionados mucho más con la práctica. ¿Hacia dónde va el enfoque? ¿Cuál sería la importancia del conocimiento de hormigón? Los códigos que existen para el hormigón, las normativas que están dadas para los aspectos del hormigón y cuáles son las consideraciones que deberíamos tener nosotros al momento de ejecutar las obras de hormigón y al momento de fiscalizar las obras de hormigón estructural, ya que desde cualquier ámbito que ustedes puedan no solo calcular una estructura, sino la ejecuten, va a estar desempeñada por la durabilidad que ésta tenga. Por ejemplo, el desempeño de la muy buena ponencia del colega en la parte de la charla anterior, el desempeño de durabilidad que le dé a las estructuras. Si estas estructuras tienen hormigón y si este hormigón no cumple las características necesarias, no solo de resistencia, porque uno de los principales errores que he visto es que le queremos calificar al hormigón solo desde su ámbito de resistencia. Cogemos hormigón, tomamos muestras de hormigón, las llevamos a la rotura, no sabemos si está bien calibrada la presa hormigón, si está bien realizado la muestra de hormigón, en este caso las probetas, no se sabe si está cumpliendo las características o normas para prueba de resistencia de hormigón, y lo único que sí nos fijamos es en el resultado final. Es decir, que si nosotros tenemos una X resistencia del hormigón y sobrepasa esta X resistencia del hormigón, entonces decimos que el hormigón está bien y cumple. Ese es uno de los objetivos principales de esta charla. Demostrar que la resistencia del hormigón no solo se basa, la durabilidad del hormigón para las estructuras de hormigón armado no se basa solo en su resistencia. Se basa en la dosificación, tipos de materiales que lo conforman, cómo está establecido el acero de refuerzo, si es acero estructural, en este caso, cómo va a ir el hormigón, cómo debe ir el hormigón confinado dentro de estas estructuras. Entonces, una vez más, agradeciendo la invitación, vamos a dar inicio a esta charla. Vamos a empezar con un concepto básico de durabilidad. El ACI 211 en 1997 define la durabilidad del concreto como habilidad para resistir la acción de intemperismo, ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso o condición de servicio de las estructuras que produzcan deterioro en el concreto.
La conclusión primordial que desprende de la definición anterior es que la durabilidad no es un concepto absoluto que dependa solo del diseño de la mezcla, sino que también está en función del ambiente y exposición de las condiciones de trabajo a las cuales las sometemos. Como concepto teórico podemos encontrar varias literaturas que nos hablen de durabilidad, pero como concepto práctico parte desde el diseño estructural. Un diseño estructural, dada para una cimentación que vaya a hormigón, dada para, si es de hormigón armado total, la estructura debe partir bien desde las especificaciones técnicas de los planos, porque en muchos de los casos el código ACI 301 nos da las especificaciones técnicas para concreto estructural. El código ACI 117 nos da las tolerancias para las cuales se deben someter todos los materiales del concreto estructural. En este caso también nos da dobleces. ¿Cuáles son las tolerancias máximas en los dobleces de las varillas? ¿Para qué? Para que estas, en el concepto del diseño, no puedan llegar a corroerse y perder la durabilidad de la estructura, que ese es uno de los objetivos. Entonces, yo siempre me he puesto a pensar en este tiempo, haciendo un poco de trabajos, un poco de, se puede decir, investigación ya en obra, es que los planos nos vienen muy bien ejecutados, nos cumplen todas las normas, todas las especificaciones, pero cuando vamos a colocar en un plano especificaciones técnicas de hormigón, o viene dadas las especificaciones técnicas por algunos colegas calculistas, parte de que seguimos trabajando con el ACI 211 antiguo, donde le dice, si quieren fundir cimentaciones, trabajen de 0 a 4 centímetros, para pilotes de 0 a 8 centímetros, para cimentaciones profundas o para losas, trabaje de 12, de 10 a 12. El código ACI 311, en su capítulo 1, establece que en la actualidad se puede utilizar revenimientos altos entre 15 o 20 centímetros sin afectar la resistencia de la estructura debido a la utilización de aditivos de alto rango o lo que le llaman superplastificantes o dado por la norma STM 494 aditivos tipo F, que permiten que el hormigón pueda ser un poco más, tenga un poco más de consistencia y se confine a acero de refuerzo para así poderle confinar de una mejor manera, tratando de evitar la permeabilidad y darle darle mayor durabilidad a la estructura. Eso es uno de los principales aspectos de lo que nosotros tenemos como hormigón para aportar al acero de refuerzo y que estos unidos y confinados den un solo elemento monolítico que cumpla todas las características de solicitaciones, características de servicio, en este caso, lo que va a ser útil, ¿no? Dentro del tipo de infraestructura para la cual es diseñada. Estos factores parten de que no solo influye desde un diseño estructural, y yo estoy enfocado en esto, donde nuestros calculistas estructurales cumplen todas las especificaciones, que la deriva máxima no sobrepasa el 2%, lo que establece la NEC, cogemos los factores de sitios, el estudio de suelos, las deflexiones en vigas, etcétera, y sacamos un modelo estructural, pero esto tenemos que basarnos con las especificaciones que establece el CRSI, el Concrete Reinforced Steel Institute, y también añadidas a esto, a las tolerancias que establece el ACI 117, y añadidas a esto, a las especificaciones de, del ACI 318, que son cortes y dobleces. No sé si me están escuchando. ¿Pueden ayudarme? Listo, muchas gracias.
Entonces, como les comentaba, van especificadas a muchos códigos. Tuve la oportunidad de ver, hay más de 540 códigos para el hormigón de diferentes ámbitos, códigos ACI. Y el código ACI 318 es uno especificado para lo que es concreto, acero estructural. Entonces, si nosotros cumplimos ya estas expectativas como diseño, las damos en este caso, a los constructores, con las especificaciones, el constructor va a basarse en esto. ¿Cuál es una de las razones que yo he visto en algunas ciudades y en algunos proyectos? Donde van a haber factores que van a afectar la durabilidad del hormigón. Damos las especificaciones técnicas y es lo que hay algunos profesionales técnicos en algunos cursos o charlas que he tenido la oportunidad de dar, donde los colegas calculistas ya se apegan un poco al conocimiento del hormigón para saber cuál es el hormigón, en este caso como especificación que van a aplicar para una columna, por ejemplo. Nosotros no nos basamos en el desempeño que va a tener el hormigón para la columna y para que ésta se someta a durabilidad, es decir, para que no sea permeable y ésta llegue dejando porosidad, ingrese por ahí humedad o filtre, en este caso agua, y que llegue al acero de refuerzo y le empiece a corroer. Es uno de los factores bastante importantes que tenemos dentro de la práctica. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Planos, especificaciones técnicas donde el cálculo estructural está muy bien, cumple todas las especificaciones técnicas del cálculo, pero al momento que les piden que coloquen el hormigón, dice entre 10 y 12, 10 y 14, para muros, columnas, etcétera. ¿Qué es lo que sucede cuando el fiscalizador coge este plano? Dice, no, aquí me dice de 10 a 14. Entonces, lo que hace es, le obliga al constructor a que coloque de 10 a 14. El código ACI 309, que viene a ser consolidación de hormigón o vibrado del hormigón, nos establece que para este tipo de hormigones que sí se puede vibrar, que ya son hormigones antiguos, que es una de las tandas de los primeros hormigones que establecía el ACI por su método, no solo el tamaño del vibrador, o en este caso la capacidad del vibrador, sino también el diámetro de la aguja de vibración. Y les da especificaciones para cada tipo de vibrador. Es decir, que si ustedes van a utilizar vibrador entre asentamientos del hormigón para los elementos estructurales entre 10 a 14 centímetros, necesitan un vibrador de alta capacidad. Y en este caso el diámetro de la aguja de penetración es mucho más ancho que el normal. ¿Y qué pasa cuando no ingresa por los aceros de refuerzo que se tiene? Entonces, desde ahí demanda que ya en el proceso de construcción, dado más a lo que establece el código ACI 304R, que es dosificación, mezclado, transporte y colocación del hormigón, dice, bueno, nos da los procesos incluso de cómo se debe vibrar correctamente, al igual que el ACI 309. Pero, ¿qué sucede? En la parte inferior que vamos a ver en este curso, el hormigón no se confina de manera total. ¿Por qué? Porque el vibrador no va a penetrar debido al acero de refuerzo hasta la parte inferior. Y lo que hacemos, lo tapamos con sale, lo tapamos con un mortero, ni siquiera con un grout de alta resistencia, que viene incluso hasta autonivelante. Si no, cogemos un mortero normal, lo sellamos y está listo. Entonces, ¿en qué se basa el desempeño de las estructuras de hormigón? Que ese mortero que lo colocaron para ser permeable. Vamos a empezar un poco a hablar de las características para lograr una adecuada durabilidad del hormigón en base a lo que vamos a explicar. Para poder empezar,
tenemos que nosotros interpretar, sea que contratemos una empresa premezcladora, o sea que nosotros preparemos el hormigón en obra, ¿cuál es el cemento que vamos a utilizar? Dado por la norma STMC 595 o la norma STM 1157, que en las normas INEN es la norma INEN 490 para cementos compuestos puzolánicos o la norma INEN 2380 para cementos por desempeño. Saber si es un cemento tipo IP, cuáles son las características del cemento IP. Tienen un fraguado más lento, ¿sí? Son cementos utilizados, son buenos los cementos utilizados para hormigón en masa debido al bajo calor de hidratación que tiene este. También aumenta la resistencia aún sobre los 28 días y la resistencia máxima que les piden cubos de morteros a los 28 días es de 25 megapascales. Todas estas características son las que podemos saber en el tipo de cemento, pero uno de los principales errores que parte y que esperemos algún momento se pueda corregir es que cuando vamos a una ferretería, etcétera, a un centro de distribución de materiales de construcción, vamos, decimos, deme un cemento. Bueno, qué cemento quiere? El señor de la ferretería le dice, yo tengo uno que cueste X dólares y el otro X dólares menos 20 centavos. No, pues deme el más económico. Y no sabemos por qué estamos comprando ese cemento, para qué estamos comprando ese tipo de cemento, qué características tiene el tipo de cemento, para qué puede ser utilizado. Y nos basamos, entonces, es lo que entra, que él, en este caso, el ejecutivo comercial del centro de distribución de materiales de construcción, nos va a dar una, lo que a ellos les conviene, o dos, lo que es más económico. Y el código TI 311 establece también que no porque sea por tratar de economizar, tratan de reducir los costos en materiales quizás de menor calidad, que no es el caso con los cementos, pero sí tiene una variación en resistencia y en uso y sobre todo en desempeño de cada uno de los cementos. Desde ahí empezamos. ¿Por qué? Porque luego se va a hacer toda una sola mezcla y esto le vamos a dar al acero de refuerzo, que también debe cumplir las características también en este caso, de fabricación, de fluencia, también las características de doblado, tolerancias, ganchos mínimos, diámetros de doblado, empalmes, etc. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte que nace? Identificar los cementos por desempeño. Tenemos un cemento tipo GU. Este cemento tiene mayor calor de hidratación, tiene un fraguado más rápido, tiene 28 megapascales en resistencia de cubos de mortero a los 28 días. ¿Sí? Por sus siglas, GU, dada por la norma STMC 1157, es General Use, que es de uso general. Y de ahí parten el resto de cementos, el cemento HE, que este es un cemento utilizado a nivel industrial por las plantas hormigoneras de todo el país, porque brinda altas resistencias tempranas, un cemento HS, que esta es alta resistencia a los sulfatos, qué características tiene esta, cuál es la característica de uso, cuál es la resistencia que nos va a aportar, primero en cubos de mortero que establece la norma, segundo, por fabricación, cuál es el que va a dar. Ya de esta manera nosotros vamos a darle el desempeño que va a necesitar, primero, la fabricación de nuestro hormigón, luego la colocación en el acero de refuerzo y por último lo que más nos interesa, el producto final, que cumpla con todas las especificaciones técnicas para que la infraestructura, que está muy bien diseñada estructuralmente, que está muy bien diseñada arquitectónicamente, cumpla con su funcionalidad en un 100%. Segundo, los agregados. ¿Cuáles son los tipos de agregados dados por la norma STM C33? No solo que entre dentro de la curva granulométrica, que el modo de finura de la arena esté entre 2.3 y 3.1,
No solo que no tenga contenido orgánico, que el tamiz 200, el porcentaje del tamaño que pasa el tamiz 200 no sobrepase los límites del 3, del 5%. No solo verificar eso, sino desempeñarle por cuál es la densidad de los agregados. Siempre, incluso en la oportunidad que he tenido de impartir varias charlas, cursos sobre hormigones y desempeño de hormigones o residencia y fiscalización de obras aplicando códigos ACI, he aplicado el método más básico que es una piedra pómez. La característica de la piedra pómez es que es porosa, de baja densidad, y si le damos con un golpe, con algún martillo, algún elemento, se fractura, se rompe, se disgrega. Entonces, nos deja esto como conclusión. A menor densidad, mayor absorción y mayor porcentaje de desgaste. Esto nos explica, dado por el código ACI 301, que diferencia los agregados por sus densidades como agregado ligero, agregado normal y agregado pesado. Que mientras mayor es la densidad de un agregado, menor es la absorción. Es decir, que mientras mayor es la densidad del agregado, más compacto es el material y por tanto va a aportar con resistencia y quizás con mayor durabilidad, de acuerdo ya a un análisis posterior que hablaremos, que es la reacción álcali-sílice. Entonces, de aquí también parte otro aspecto, que no cuando vamos a las canteras vemos que no, este agregado de aquí me cuesta X dólares y esto X dólares menos X dólares. Entonces, desde ahí parte un principio que dice que lo barato sale caro y el código ACI 311 establece esto en un criterio a los constructores, que esto una vez que se lo revisa causa problemas a la obra, también causa retrasos y le sale más caro al constructor realizar esto porque es posible que le toque derrocar para poder hacer este análisis. El agua. El agua, hay algunos casos que no disponemos y buscamos la provisión de cualquier tipo de agua. Es básico. La norma, o bueno, en este caso como especificación, nos dice que debemos hacer pruebas del agua de una manera simple. Haciendo cubos de morteros, cogemos agua potable y le comparamos con el agua que se tiene que utilizar. Y a los 7 días nos tiene que dar al menos el 90% de la resistencia entre la una y la otra. Para que el agua sea apta para el uso de hormigones, ya que esta también va a influenciar en el ataque químico que le puede dar para que actúe químicamente con el cemento y vaya a ocasionar problemas al hormigón. Y en este caso, la ayuda y aportación de los aditivos. Los aditivos, aparte de los que hay inhibidores de corrosión, hay aditivos superplastificantes que hoy en la actualidad nos permiten hacer del hormigón una verdadera obra de arte. Dentro de las dosificaciones, uno de los principales errores que tenemos es que cuando hacemos hormigón en obra o cuando nos traen una dosificación de una planta hormigonera, primero, cuando hacemos hormigón en obra, lo que hacemos es buscamos en internet, en un catálogo, una dosificación que le diga 10 parihuelas de arena, parihuelas de ripio y X cantidad de agua para un saco de cemento. Colocamos eso, pero no analizamos qué tipo de cemento estamos utilizando, cuál es la característica que fue hecha para ese agregado, si fue hecho para un agregado de densidad normal o de densidad normal a densidad ligera o de densidad normal a densidad pesada, agregados de densidad pesada. ¿Cuál es la absorción que fue considerada en estos materiales? ¿Cuál es el módulo de finura que fue considerado en estos materiales, tanto en la arena como en la grava?
Entonces, todas estas características son las que al final van a terminar afectando a la estructura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos y debemos verificar? Primero, en la dosificación, que todo hormigón debe ser dado por un diseño de mezcla y por un análisis. O puede ser dado incluso por la norma 1855, raya 1 o la raya 2, en este caso para hormigón en obra, que cumpla con todas las características necesarias, no solo de calificación de materiales, sino homogeneidad, características de los agregados, capacitación del personal de ejecución, porque desde ahí va a partir la durabilidad o el desempeño de durabilidad que va a tener la estructura con el pasar de los años. ¿Y en qué influye la dosificación? La cantidad de cemento, el tipo de cemento y las condiciones ambientales. Cuando hablamos de cantidad de cemento tenemos otro factor también, ni poco ni mucho. Porque si colocamos poco no nos da la resistencia. Y si colocamos mucho, la probabilidad de que ésta se empiece a fisurar por exceso de cantidad de cemento es más alta. Y peor aún, si no cumplimos con, con los procesos que nos da el código ACI 308, que es para curado del hormigón, lo que va a causar fisuras o grietas. Pero bueno, son fisuras o grietas, no. Por ahí estamos creando puntos de permeabilidad para que penetre el agua y si es una losa armada, si es un elemento armado, ingrese hacia el acero de refuerzo y esta tienda a corroerse. A otro tipo de cemento, dado bajo las condiciones ambientales. Si estamos en temas marinos, portuarios, saber elegir qué tipo de cemento mismo es el que se tiene que utilizar. Dado ese caso, es lo que nosotros partimos como análisis para las condiciones que necesitamos tener. Tercero, ¿cuál es la relación agua-cemento? El tipo de aditivo, tipo de exposición. ¿Por qué relación agua-cemento? El tipo de aditivo, porque no es lo mismo utilizar un aditivo tipo A, que es un plastificante, en este caso, que un tipo F, que es un superplastificante. O a su vez un aditivo de plastificante de rango bajo que un aditivo superplastificante de rango alto, porque el uno va a tener mejor desempeño que el otro y va a reducir más la relación agua-cemento. El tipo de exposición. Cuando hablamos de tipos de aditivos y tipos de cementos, ojo, no hablamos de marcas. Hablamos de tipos que se hay dentro del mercado. En este caso, un aditivo, como les comentaba, tipo A, que es plastificante, tipo B, que es retardante, tipo F, superplastificante, un tipo C, un aditivante. Y dado por un adecuado proporcionamiento de los agregados. ¿En qué parte esto? Que de las veces queremos solo basarlo al hormigón en base a su resistencia, no, póngale más agregado grueso para que le dé mayor resistencia. Y lo que hacemos es que le hacemos un hormigón muy piedroso que nos da, en este caso, problemas en el momento, no solo de colocar el hormigón, sino ya en base a su producto final. Para eso, uno de los factores que manda la durabilidad es la relación agua-cemento. ¿Qué es lo que nos implica como relación agua-cemento? Relación, siempre varias literaturas las expresan como la relación que tiene que haber entre un padre y un hijo, entre un hijo y su madre, es decir, que tiene que ser un conjunto que esté en total armonía para que estos puedan desempeñar cada uno su función de manera óptima. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene diseños por durabilidad? En este caso, en base a la relación agua-cemento. Que mientras mayor sea la relación agua-cemento, viéndole microscópicamente ya al hormigón, una vez que ésta se vaya endureciendo, las partículas de agua o el agua va dejando mayor porosidad y las partículas entre cemento son mucho más distantes.
Entonces, esto lo que va a hacer baja durabilidad y va a crear una alta porosidad y una alta permeabilidad de las estructuras. Ahora, que si utilizamos relaciones agua-cementos bajas, cuando el agua de una u otra manera se va evaporando o con el pasar de los tiempos van dejando, con el tiempo va dejando los poros, ¿sí? De evaporación el agua, estos van acercándose el uno hacia el otro en las partículas de cemento, creando ¿sí? una capa permeable o bajando la permeabilidad para penetración o ingreso del agua. Es dado como el resultado de la imagen que tenemos aquí. Que lo que viene a pasar es que con el tiempo el hormigón ¿sí? empieza a deteriorarse y se vuelve mucho más frágil. Los factores que afectan la durabilidad, y vamos a ver ya, no solo en la fabricación, porque ya hablamos un poco de los datos que se necesitan para la fabricación. Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos como datos que se realizan para la fabricación del hormigón? Es tener los materiales adecuados, una proporción adecuada, tener, en este caso, saber qué tipo de materiales estamos utilizando. Y si tenemos materiales de mala calidad, tenemos que colocar mayor cantidad de cemento o trabajar con el aditivo. ¿Qué módulos de finura tenemos en los agregados? Todo eso, ¿para qué? Para hacer la mezcla de hormigón y colocarlos ya en obra. Y basarnos a las especificaciones ya prácticas que nos establecen los códigos, en este caso el ACI, los códigos de la construcción. Tuve la oportunidad un poco de estudiar para esta certificación de ACI Concrete Construction Special Inspector, fiscalizador especializado en obras de hormigón, y me daba cuenta que muchos de las prácticas que nosotros hacemos en obra están sustentadas y que nos especifican incluso cómo tienen que ser y que estos pasos, por ejemplo, del código ACI 301, tendrían que ser leídos también, no solo por el diseñador estructural, para poder dar, en este caso, toda la orientación al constructor, sino también en los documentos del contrato, que es principalmente en eso lo que se basa el código ACI 301, que viene a ser los documentos que se necesita para un proyecto. Entonces, tenemos el código ACI 304, que es para hormigones colocados, 304R, el 304R, que es bombeo del hormigón. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos? Hormigones puestos en obra. Tenemos un mezclado durante el tiempo suficiente para mantener un material homogéneo. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que vamos a tener un material totalmente homogéneo, es decir, una unión total entre arena y la grava, más la pasta que viene a ser agua, más cemento, para darle la fortaleza que necesita nuestro hormigón para que éste cumpla su función junto al acero de refuerzo para las estructuras que nosotros necesitamos. Siguiente, transporte, que mantenga la homogeneidad y evite la segregación. Aquí hay dos temas importantes que se ven. La primera, el exceso de piedra. Esto se tiene cuando no se tiene claro el concepto de diseño de mezclas. Pero tener claro el método, el diseño de mezclas no es tener claro un método de diseño. Es tener claro que el exceso de piedras de grueso nos va a crear cogueras, y cuando quieren hacer el hormigón permeable, lo que hacen es un hormigón solo con pasta, con piedra y pasta, para que absorba todo el agua. Entonces, desde ahí parte el concepto. ¿Y qué es lo que nosotros no verificamos? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? A ese hormigón le tomamos muestras, le verificamos las muestras, si nos pasa la resistencia está bien, pero ¿y el desempeño de la estructura? La resistencia me está diciendo que tiene quizás bastante cemento, que la piedra que se colocó
en este caso, de acuerdo a la extracción geológica o materiales, por ejemplo, los que se tienen en Guayaquil, como la piedra caliza, son bastante resistentes y están aportando con resistencia, ¿sí? Pero no a la estructura, sino al cilindro para que éste cumpla la especificación de característica de resistencia especificada para el diseño, sino lo que en realidad necesita la estructura. Y aquí hay un tema bastante interesante cuando estamos en obra o cuando estamos en la ejecución de un proyecto. Le ponemos tanto énfasis cuando viene el camión de hormigón, tomamos la muestra, verificamos asentamiento que cumpla, el asentamiento nos cumple, si no nos cumple empezamos a ver problemas, no verificamos la temperatura, si el revenimiento se bajó debido a alguna temperatura, de acuerdo a lo que nos establece el código ACI 301. Entonces nosotros lo que hacemos es, vemos estas características y las interpretamos. Bueno, la siguiente, decimos al maestro de la obra que no tiene una preparación o que le dice que ya sabe tomar muestras de hormigón, y si la sabe, tiene que ser dadas bajo lo que establece la norma STM C31 o la norma INEN 1576 y decirle, bueno, este es el procedimiento que se tiene que tomar. Luego sacan el molde, el siguiente día, en el mismo transcurso de la obra, toman las muestras y dejan ahí y se olvidan de la colocación del hormigón en obra. Y estamos solo pendientes de que los cilindros, al ser desencofrados y al paso en 28 días, cumpla con la resistencia para poder pagar un proyecto, para poder decir que se está haciendo las cosas correctamente y que el hormigón que nos está entregando nuestro proveedor es de mejor calidad. Pero no estamos cumpliendo las características de colado, de vertido del hormigón, procesos de colocación del hormigón, procesos de vibrado del hormigón, procesos de curado del hormigón, es decir, al hormigón devolverle el agua que se va a evaporar en el transcurso de su hidratación. ¿Para qué? Para que ésta no se vuelva muy permeable. No tomamos estos aspectos y lo que sí verificamos siempre es la resistencia. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un desempeño de durabilidad a la estructura? Posible que cumpla la resistencia, llegue un sismo, sobrepase el sismo, muy bien diseñado, si es un análisis sísmico, si tiene aisladores sísmicos, muy bien diseñado, pero si le cae una lluvia bajo ciertas condiciones y como está muy permeable o como es posible que esté permeable, ingrese toda esa, o sea, filtre toda esa humedad hacia el acero de refuerzo, termine corroyendo, le corroa. Y va a llegar a un punto en donde sobrepasó el sismo, pero no va a sobrepasar la corrosión. La colocación correcta de las armaduras, separadores y recubrimiento mínimo. Tuve la oportunidad de estar fiscalizando una obra en Cuenca y me encontraba con esto en este muro. Primero, el código ACI 301 le dice que los alambres tienen que ir a la cara expuesta del encofrado. Segundo, que el diámetro nos establece recubrimiento mínimo, el CRSI nos da los tipos de recubrimiento. Y aquí hay otra cosa más. Cuando hacemos las famosas galletas para dar el recubrimiento mínimo o soportes, que los llama el código ACI 301, también lo hacemos de mortero o de un concreto pobre. Mientras que el código ACI 301 les dice, tiene que ser de igual o mayor resistencia que el hormigón a colocar y tiene que tener una sección de 2.500 milímetros cuadrados. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto va mucho más desde el ámbito lógico. Si nosotros hacemos un mortero, el mortero, y ustedes le empiezan a hacer una prueba de absorción en este caso, la galleta de mortero, ingrésele en el agua, sáquele un poco, como hacer la prueba de densidad saturada de los agregados, pésele, métale en un horno o déjele al sol durante 1 o 2 días,
Vuelva a pesar y vea cuál es la capacidad de absorción de este material. Y lo mismo con el hormigón pobre, porque ¿qué va a suceder? Que usted la parte que está queriendo recubrir, incluso si va a estar en el piso y estas están sometidas a nivel freático, va a penetrar por esos puntos, va a filtrar ahí el agua hacia el acero de refuerzo y le va a corroer. Es lo mismo que establece el código ACI 301 y 318 para el recubrimiento mínimo. Que el recubrimiento mínimo ya los colegas estructurales lo mandan desde el análisis entre el tamaño de la distancia libre hasta de la distancia hasta el de la varilla, o a su vez lo que establece en el código ACI 301 o el código ACI 318 para recubrimiento mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que con el pasar del tiempo, el nivel al que le van a dejar expuesto a este cero de refuerzo para este muro de contención no va a ser necesario y nos va a dar, en este caso, corrosión para la estructura y, por tanto, menor durabilidad. Entonces, la durabilidad de la estructura no solo se basa en el hormigón que se va a colocar, en el acero de refuerzo que va a colocar en este caso el maestro, la varilla que le va a colocar para que cumpla el análisis sísmico, las deflexiones de este espectro sísmico cumpla dentro de las características establecidas en la norma ecuatoriana de la construcción, sino ya desde el ámbito total. Confinamiento total, colocación del hormigón. El código igual a 311 establece que el material, el personal para colocación del hormigón tiene que estar no calificado quizás, pero tiene que tener capacitación personal, capacitación para colocación, que esto lo dice el código, muy pocos lo tienen. Pero decimos que lo sabemos hacer, nuestros maestros, muchos de nuestros maestros dicen que lo saben hacer porque han hecho proyectos por más de 20 años. Si hiciéramos pruebas de durabilidad, de absorción en este caso, o de penetración, como se lo hace para una prueba para un hormigón que tuve la oportunidad de diseñar, que nos pedían el grado de permeabilidad, teníamos que someter a 72 horas a un cilindro bajo presión para ver cuál es la dimensión que penetra este cilindro de agua. ¿Por qué? Porque en base a eso se va a medir también la durabilidad que va a tener el hormigón para saber si llega o no hacia el recubrimiento mínimo de la estructura. Esto lo pudimos hacer bajo una norma europea. El vertido correcto del hormigón que impida su segregación. Aquí también está en base al recubrimiento mínimo. ¿Qué pasa si no colocamos el recubrimiento mínimo? Y el recubrimiento mínimo, ¿en función de qué está? Del diámetro de varilla, está en función del tamaño, bueno, en este caso la varilla, el tipo de exposición de la varilla y el uso que le va a dar de acuerdo a cada elemento estructural. Fácilmente lo pueden verificar en el código ACI 301 y hacerlo. Y miren acá, ¿qué pasa si no le dan el recubrimiento mínimo? Miren con qué facilidad no sé si midiéndole habrá aquí, no hay más de 1 centímetro. Y aquí no habrá más de 1.5 centímetros. Entonces, igual, al hablar de durabilidad de estructuras, se basa también desde la formación de la colocación o de la capacitación de nuestro personal para ejecutar el proyecto. Que en ciertos de los casos ellos se sometan a una prueba, a una forma de capacitarse para saber si lo que tienen, bueno, porque los maestros es verdad que son quienes tienen la parte milimétrica de alineamiento, procesos constructivos,
constructivos, etcétera, pero darles la parte técnica que nosotros como ingenieros civiles hemos aprendido en nuestro proceso de instrucción. Darles esa capacidad de compartirles y decirles, mira, este problema es lo que va a pasar si tú no me colocas separadores o soportes o galletas. El código ACI igual, 300, el CRSI y el ACI 301, pero el CRSI de manera práctica nos establece que tenemos soportes prefabricados de hormigón. Tenemos soportes plásticos y soportes, en este caso, de acero. Tenemos 3 tipos de soportes, explicarle cuál es la función de cada uno tiene y darles la capacidad de que puedan entender cuál sería el problema si no se cumple esto. Y esto, a su vez, los colegas estructurales colocan las especificaciones y sus especificaciones técnicas basado en lo que establece el código ACI 301. Hablo en general, ¿no? Pero algún colega que esté escuchando no se vaya a molestar, hablo en general, ya que en la mayor parte de planos estructurales que he visto y especificaciones estructurales que he visto, no cumplen con estas especificaciones. Muchas de las veces es un copy-paste de especificaciones anteriores, pero no especificaciones al proyecto en sí. Por ejemplo, el código ACI 301 nos dice que si se va a colocar varillas sobre el suelo y va a estar expuesto al suelo, el recubrimiento mínimo es de 75 milímetros. En este caso, para vigas, de acuerdo a los tamaños, mínimo 2 centímetros. Para varillas de hasta 19 milímetros. Entonces, todas y cada una de estas especificaciones deben cumplir para poder obtener nuestras estructuras de mayor desempeño y de mayor vida útil. El empleo del concreto con la consistencia que permita llenar perfectamente todas las partes de la pieza colocada. Esto les comento, es un hormigón que tuve la oportunidad de diseñarles para una construcción de estructura metálica en una escuela en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es el objetivo de este? Crear el confinamiento total de la estructura. Que el hormigón tenga la cohesión necesaria para que con vibrado mínimo estas se vayan ocupando todo el espacio que va a llegar hacia la estructura, en este caso es metálica. Pero tuvimos una vez la oportunidad de abrir con estas columnas rellenas, abrir un pedazo de una placa para corroborar en este caso, el confinamiento del hormigón, y veíamos que era poroso, era muy poroso el hormigón. Y es decir, que tenía mucha permeabilidad. Entonces, como propuestas de manera estructural, ya que diseño hormigones y a su vez hago residencia de obra y a su vez también brindo servicios de asesoría técnica en fiscalización de obras, lo que yo hago es, oiga, es más fácil crear hormigones cohesivos en la actualidad por diseño de desempeño, de durabilidad, que le llamo yo, en base a utilización de tecnología del hormigón. Y así nosotros podemos obtener y darle en un inicio la capacidad que tiene la estructura. ¿Sí? ¿Para qué? No solo para soportar la resistencia, porque este hormigón va a cumplir la resistencia que necesita, pero también le va a dar la garantía de durabilidad, que es uno de los aspectos más importantes. Bien, es cierto, todo es importante dentro del conjunto de una infraestructura, desde su buena cimentación, pero el aporte que da esto también es de bastante importancia y muchas de las veces no se ve reflejado como desempeño de durabilidad de las estructuras por
por el tipo de hormigón o por el confinamiento del hormigón que tiene que darle, o el confinamiento que tiene que darle el hormigón a la estructura o al acero de refuerzo para crear un solo elemento monolítico que cumpla todas las capacidades de carga, resistencia, exposiciones, etcétera, para que funcione en un 100% de manera óptima. Evitar la mala práctica al añadir agua para el concreto. Esto es decir, que corra, ¿no? Le colocamos agua. Al momento que nosotros colocamos más agua a nuestro hormigón o a nuestro concreto, lo que estamos haciendo es añadiendo, aumentando la relación agua-cemento, pero les decimos muchas de las veces, he tenido la oportunidad de estar en algunas ciudades, por ejemplo, de Manabí, y decirles, oiga, pero podemos colocarle aditivo, ¿qué es mejor? No, mejor coloquen agua. El aditivo me puede bajar la resistencia. Creo que uno de los principales problemas que hay es un poco el desconocimiento en la actualidad de hormigón. Muy pocos colegas de la profesión nos enfocamos desde la área a verle al hormigón desde una manera de desempeño hacia las estructuras. Y vamos a verlo más adelante por qué. Compactación adecuada que evite la segregación y porosidad. Entonces, miren qué es lo que nos piden y estas prácticas, incluso cuando tuve la oportunidad de leer y aprender lo que me establece el código ACI 309 en cuanto al vibrado del hormigón, si es el revenimiento del hormigón, cuáles son las características que tiene que tener el vibrador, que hay una tabla incluso, y cuál es el proceso adecuado que también da el 304R, es decir, que no se coloca de manera inclinada al vibrador para que corra. Y yo incluso recordaba que lo hacía muy a menudo esto porque se veía que el hormigón corría. Y esto en realidad produce mayor segregación. Luego, la aguja de vibradora tiene que estar a un ángulo de 90 grados entre la posición de la mano de quien tiene el mango del vibrador y la aguja vibratoria. Y de esta manera crear, y esto incluso el código ACI 309 nos da bulbos. ¿Cuál es la capacidad del bulbo de presión que ejerce el vibrador? Y cada cuánto tiene que ir vibrando aproximadamente. He tenido preguntas cuando a veces Tecnocrid es una empresa capacitadora que brinda cursos de varios índole y me pregunté, ingeniero, ¿cada cuánto tenemos que vibrar en este caso, el hormigón? ¿O cada qué distancia tiene que ir el vibrador? Entonces, ahí es donde está la respuesta de que tenemos que primero ir a ver las características del vibrador, saber cuál es el diámetro del vibrador y de ahí acercarnos al código ACI 309. También está esto estipulado en la PCA, Portland Cement Association, donde nos dice, bueno, cada distancia o X, cada distancia tiene que estar colocada en este caso, el bulbo de presión para ir cada X distancia al vibrador. Entonces, ¿pero qué? Tiene que ser a 90 grados. Y aquí hay dos cosas, que cuando el hormigón es muy seco, el vibrador, por eso es que le pide con mayor frecuencia el motor y la aguja vibratoria más ancha, para que pueda tener mayor eficiencia en el vibrado. Pero cuando es fluido o un hormigón mucho más plástico o mucho más consistente, no tiene que haber mucha vibración, porque el exceso de vibración puede causar también segregación. Y esto ya el vertido, ya el colocado en sí en obra. Aquí tenemos un ejemplo práctico de posibles falencias del hormigón. Miren, cuando colocamos no solo un hormigón piedroso con exceso de piedra, ¿sí? O cuando colocamos un hormigón que sea totalmente homogéneo. Pero miren lo que nos sucede en esta parte de una probeta que está realizada, puede ser por el método indirecto.
Toda esa parte no es hormigón y es posible que sea mortero, se haya sedimentado por muchos factores. Exceso de vibración, tal vez estaba el material muy fluido y se sedimentó. Entonces, ¿qué va a causar esto? Esto de aquí es lo que va a causar problemas en filtraciones. Y miren, aproximadamente este cilindro tiene en esta altura 30 centímetros. Si le ponemos acá, tiene la mitad 15. Si le ponemos la mitad acá, tiene 7,5. Y si le ponemos aquí aproximadamente, está a 5 centímetros. Es decir, que va a llegar hacia el acero de refuerzo y va a provocar corrosión hacia el acero de refuerzo, permitiendo que esta vaya a tener aspectos totalmente ya bajos por desempeño, netamente ya a la estructura. Y hay algo bastante importante que a mí siempre me ha gustado entenderlo, que también tenemos 5 grupos como factores que afectan la durabilidad, congelación y deshielo, que es un ámbito en el que no pienso ahorita hablar mucho porque a la larga no sufrimos de ese, en este caso de este factor. Dentro de Ecuador, el cual es el enfoque de la charla, ¿no? Se ha colocado porque es uno de los factores que se apega bastante a esto, para la cual hay que colocar aditivos incorporadores de aire para que permitan serle más durable al hormigón. Acá tenemos ejemplos que nos pueden ser durable o ya visto desde un ámbito electroquímico, químico y físico. Como electroquímico nos da problemas los cloruros o la carbonatación que va a tener el hormigón ya con el CO2 que emana. El químico, los sulfatos, la acidez, el CO2, el amonio, magnesio, residuo seco y el álcali agregado. Y el físico, bueno, hielo y deshielo y desgaste a la abrasión. Ambiente, a ver, perdón. También tenemos el desgaste a la abrasión, tenemos la corrosión y la reacción química en los agregados. ¿Sí? También tenemos ambiente químicamente agresivo. Cuando tenemos ambientes químicamente agresivos, también nos dan factores que pueden ayudar para evitar que esto suceda o sea, evitar que este agente llegue hacia el hormigón y permita que este brinde a la estructura una capacidad durable mucho menor, ¿no? Porque químicamente esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar con el cemento, produciendo una reacción ya en los agregados, la cual vamos a ver posteriormente. Entonces aquí vamos a tener en el agua, por ejemplo, ¿cuál sería el valor máximo del pH? El CO2 agresivo, ion amónico. Entonces, si ya vemos que tenemos problemas, la norma ASTM 1602 nos pide revisar todo esto. Y aquí es donde nosotros vamos a ver ambientes químicamente agresivos como la exposición al mar, ¿sí? El agua salada, ataque de los sulfatos, un curado indeficiente, una alta absorción y permeabilidad en las estructuras, ¿sí? Otro factor que también afecta en la durabilidad del hormigón, y esto lo podemos ver muy a menudo en las vías que recorremos, viene a ser el tránsito y el desgaste producido por el flujo continuo de agua. Otro también que viene dado en esto es cuando utilizamos agregados que no cumplen las características abrasivas, que es uno para pavimentos rígidos, que es uno de los principales requisitos que se tiene para poder realizar el hormigón.
¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, del tránsito y el desgaste producido en agua, la durabilidad del hormigón se va reduciendo. Y más aún si no utilizamos relaciones agua-cemento bajas. La corrosión. Aquí hay un tema bastante importante que creo que me enfoqué un poco más toda la charla porque es lo que yo he visto en la actualidad. Es, primero, una mala dosificación del hormigón. Y aquí, ¿qué es lo que se dice? ¿Rompemos la estructura o no? No, solo colóquele un mortero, tápele bien y déjele listo. Miren cómo todos estos poros van a hacer que el agua filtre hacia el acero de refuerzo, produciéndole corrosión. Y esto le va a dar un desgaste a la estructura mucho más rápido. Va a acabar con la vida útil de la estructura. Y algo que les mencionaba al inicio, ¿cómo ustedes pretenden que un vibrador ingrese sobre 2.40 metros de altura, que es lo general que le hacen para las columnas, penetren en este caso? Miren, ¿y qué está? El estribo, bueno, cumple los 10 centímetros. Pero vean acá, ¿qué pasa si esto se ve afectado de esta manera? Va a llegar toda, en este caso, la humedad al acero de refuerzo y le va a corroer. Y más aún, y aquí hay un dicho, ¿no? ¿Qué pasaría? Más que dicho, una lógica muy clara. ¿Qué pasaría si todo esto se corroe? ¿Sí? Y ocurre un sismo. Es decir, que el diseño sísmico que nuestro colega profesional lo diseñó de muy buena, con todos los métodos, cumpliendo todas las especificaciones necesarias, va a fallar justo aquí. Es probable que este sea hasta el corte, justo aquí sea donde se encuentra la cortante basal. ¿Y qué es lo que va a hacerse esto? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Se va a fallar la estructura. ¿Por qué? Porque la corrosión le va a crear la debilitación del acero. Entonces es ahí donde nosotros le ponemos no solo énfasis al hormigón, sino que a los procedimientos claros que debemos tener cuando vayamos a construir y a su vez cuando vayamos a fiscalizar. Claro está en que estos procedimientos los debemos llevar conjuntamente con las normas, códigos que establecen cuáles son los requerimientos que se deben tener. Y miren aquí, que es un ejemplo que quizás lo fui llevando a la par en todo el largo de esta charla, hablando bastante de la colocación del hormigón hacia el acero de refuerzo. Y aquí es donde el agua netamente va a penetrar, le va a debilitar por corte, ahí sí, va a fallar justo en la zona donde más énfasis le dimos para que esta soporte la cortante basal. Entonces depende del diseño estructural, depende de las especificaciones que tiene el diseño estructural, depende de las especificaciones que nos da para la construcción y también depende de la fiscalización y la construcción para que esto pueda tener el desempeño total de la estructura. Es el caso de que en la actualidad también se puede colocar aditivos con corrosión que van a permitir cuidar y al hormigón que permiten también cuidar, ¿sí? Que estas no produzcan mucha capilaridad. Y miren aquí, cómo nosotros se tiene sin aditivo de corrosión, ¿sí? Los potenciales en función del tiempo. ¿Y cómo se reduce esto cuando se utilizan aditivos de
corrosión o cuánto se le protege de la corrosión. Es decir, que la potencia de corrosión va aumentando con el pasar del tiempo. ¿Sí? Y si nosotros tratamos ya por desempeño de esto y cuidamos que nuestra estructura, porque pueden decirnos nuestro hormigón cumple toda la resistencia, sí, está correcto, el hormigón puede cumplir toda la resistencia, puede cumplir todas las características del agregado, puede cumplir todas las características, pero cuando yo voy a colocarlo en obra, quizás es posible que hasta quien hizo el hormigón no sepa cómo colocarlo. O no sepa para qué se coloca e incluso a veces hasta nos dejamos asesorar y es posible que hasta nos asesoren mal. Es por eso que nosotros pedimos que ya en la actualidad y agradecer por la difusión de esta charla, porque esto nos va a permitir tener ya un contexto total. Existen códigos que establecen estos procedimientos, existen códigos que nos permiten tener un sustento de lo que queremos hacer. Y más que la literatura que viene a ser un dato teórico, verificarlo cada vez en la práctica, analizarlo en la práctica como lo vemos aquí, como lo vemos en esta imagen del lado izquierdo. Como vemos que el diseño de hormigón aquí está, es el problema. Pero acá también es posible que ya no es el diseño de hormigón porque está bien compacto. Es posible que el revenimiento no cumpla. Acá también el código ACI 117 nos da tolerancias para los revenimientos de hormigones. Nos dice que para hormigones más de 100 milímetros, la tolerancia es de más o menos 40 milímetros. ¿Para qué? Para que en la actualidad, acogidos a lo que dice el código ACI 311, dar el desempeño total de la estructura utilizando superplastificantes, meternos ya un poco más en este tema, adentrarnos más en este tema de tecnología del concreto para su correcta colocación y capacitación a los maestros. Es decirles, miren, en el pie de columna es donde mayor problema va a tener. Y si aquí hay un sismo y esto está como está en la columna de la izquierda, va a causar corrosión y en el momento de un sismo se va a volver frágil. La primera va a perder su ductilidad. Y esto es lo que nos va a permitir que la armadura sea mucho más, alargar un poco más la vida útil de la armadura. ¿Sí? Creando ya, y en este caso esto es uno de los factores que pasa cuando se produce aditivos inhibidores de corrosión que ayuda bastante a sellar los poros. Esto sobre todo más cuando damos impermeabilidad al hormigón, para evitar que la humedad penetre hacia el acero refuerzo. También tenemos como un dato la reactividad alcalicílica, que se produce con algunos agregados del tipo ópalo, calcedonia, ciertas formas de cuarzo, andesitas, dacitas que reaccionan con los hidratos de calcio de cemento, ocasionando compuestos expansivos. Estos son en algunos datos que se tienen también hasta por el uso del agua y la reacción que debe ser comprobada en el ensayo a 16 días de la reactividad alcalicílica. Con los tipos de agregados que tenemos en la zona, más los tipos de agregados que vamos a tener y los tipos de cemento que tenemos alrededor de la zona, perdón. Entonces, tenemos la relación entre durabilidad y desempeño. Durabilidad, tenemos el diseño estructural, la forma y detalle, lo que les conté, los que les comenté en el inicio de la clase, los materiales, el concreto y el refuerzo, lo que había mencionado en la parte inicial, que viene a ser ya lo que vamos a utilizar dentro del proyecto. Como diseño estructural, lo que nos piden que debemos tener ya el diseño estructural, cuáles son las especificaciones, las dimensiones, los tamaños de refuerzo.
La ejecución, la habilidad, lo que el maestro necesita, una buena capacitación para decirle, este hormigón le puede ser un hormigón más cohesivo, con 18 centímetros de asentamiento, 18, 20 centímetros de asentamiento, y que tenga una relación de agregado fino, agregado grueso, de una manera que se vea cohesión, y a esto adjuntarle al correcto vibrado, ¿sí? Vamos a tener que la estructura vaya desempeñándose por durabilidad, y luego el curado por humedad y calor. Para que el curado o la pérdida de humedad no nos produzca retracción a la estructura o al hormigón ya vertido, ¿sí? Y nos vaya dejando mucha permeabilidad. Entonces, todo esto se divide a naturaleza y distribución de poros. Dadas que esto va a ser un mecanismo de transporte, ¿sí? Los poros van a ser un mecanismo de transporte de la humedad, ¿sí? Y esto va a tener deterioro del concreto, lo que vimos en una de las imágenes anteriores, ustedes, cuando he tenido la oportunidad de ver obras que se están derrocando y ustedes cogen el concreto o el hormigón, se vuelve frágil, lo pueden romper con las manos. Y deterioro del refuerzo. Deterioro del refuerzo del concreto por ambientes físicos y por ambientes químicos y biológicos. Deterioro del refuerzo por la corrosión. ¿Por qué? Porque creamos un mecanismo de transporte que va a permitir acercarse al acero de refuerzo. Y cuando nosotros ya le damos por desempeño, vamos a tener resistencia y seguridad. Si nosotros manejamos esto, vamos a tener la rigidez, ojo, que se ve relacionado aquí, todo el análisis del cálculo estructural, la rigidez necesaria que debe tener el elemento para poder soportar las solicitaciones para el cual va a ser diseñado, no solo se ve al finalizar el cálculo estructural, se ve al finalizar el elemento estructural o la ejecución del elemento estructural y la serviciabilidad, ¿sí? Dados por el estado de la superficie y la apariencia que va a tener esto. Entonces, en breve resumen, todo lo que hablamos se explicó en esta charla está resumido en este cuadro. Entonces, dependemos mucho del cálculo estructural porque nos va a dar los pasos inicios para que el elemento cumpla sísmicamente todo, pero y si cumple sísmicamente todos los parámetros y lo vamos a colocar, no lo ejecutamos de tal manera que cumpla la resistencia, la seguridad que necesita, o es decir, que nosotros le vamos a quitar la rigidez que el calculista estructural le dio a la estructura porque no tuvimos la habilidad para ejecutar bien el elemento. Conclusión. Para tener un hormigón durable o una estructura durable, aquí es una estructura durable, se debe tener una buena calidad de los materiales y saber cuál es el tipo de exposición. Relaciones agua-cemento bajas con la utilización de aditivos, un manejo de materiales en cuanto a proporciones de agregado fino, agregado grueso, para que no produzca lo que se le llama coqueras. Habilitación del acero de refuerzo. El código ACI 301 o el ACI 311, sobre todo, nos da una lámina para habilitación de acero de refuerzo. Es decir, que no podemos permitir la fundición de hormigón si el acero de refuerzo no cumple con todas las especificaciones establecidas en el código ACI 301, en el CRSI y en el ACI 117. ¿Por qué? Porque si no, nos va a producir una estructura de menor durabilidad. Correcta dosificación del hormigón, mezclado, transporte y colocación. Y un verdadero curado. A esto también hay que sumarle la habilidad de personal de obra para la construcción. Entonces, como conclusión final, la estructura total
que cumpla con todos estos parámetros nos va a permitir que nuestra estructura sea de muy buena calidad a un menor costo. Esto sería todo, colegas. Les agradezco mucho por la charla. Agradecemos su participación y predisposición, ingeniero. Debido al corto tiempo, vamos a proceder a entregarle su certificado. La carrera de Ingeniería Civil United Association of Civil Engineering Student Chapter otorgan un reconocimiento por su participación como ponente al ingeniero Andrés Yancha en la jornada de conferencias UNACE Ley y Estructuras, desarrollado con el fin de incentivar, actualizar e innovar el conocimiento y los futuros profesionales del país, trabajando en conjunto por el desarrollo y crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. A continuación vamos a proceder a entregar los certificados, a hacer la entrega de los certificados a los asistentes, mismos que se les harán llegar por correo electrónico. La carrera de Ingeniería Civil y UNACH Association of Civil Engineering Student Chapter les complace otorgar un reconocimiento por su asistencia a la jornada de conferencias UNACE Full Day, Estructuras, desarrollado con el fin de incentivar, actualizar e innovar el conocimiento de futuros profesionales del país, trabajando en conjunto por el desarrollo y crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Bueno, culminando con esta jornada, queremos agradecer a cada uno de los ponentes que nos han acompañado en esta tarde y noche, también a toda la audiencia que han sido parte de esta sala, ya que gracias a todos ustedes ha sido posible esta primera jornada académica UNACEF Full Day. Vamos a dar paso al ingeniero Diego Hidalgo, quien hará el cierre del evento como representante y tutor del capítulo estudiantil UNACH Association of Civil Engineering. Por favor, ingeniero. Muy buenas noches con todos los presentes. Pues en primer lugar quería agradecer a la dirección de carrera, también a los participantes, a los organizadores, a los expositores que nos han ayudado en esta jornada, transmitiendo su conocimiento teórico y práctico, ¿no? Quiero permitirme para finalizar este evento hacer un pequeño resumen sobre lo que se ha tratado en esta jornada. En primer lugar, hablamos en diseño y reforzamiento estructural. No basta obtener ductilidad, es necesario emplear jerarquías de capacidad del ingeniero Caiza, pues nos referimos primero al evento sísmico y luego cálculo a través de fuerzas, ¿no? Cuando realizábamos esto, la pregunta era, hablamos de ductilidad, pero ¿qué pasa con el comportamiento? Y que lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta es cómo se debe ir comportando, en primer lugar, la viga, la conexión y luego la columna. Al final, el ingeniero nos hablaba sobre también la importancia tanto de los miembros estructurales como los miembros no estructurales. Ciertas investigaciones en las que se ha notado que la mampostería participa como parte de del sistema estructural. En la segunda conferencia, diseño sismo resistente, viga columna, comparación de códigos, el ingeniero Juan Mendieta pues nos habló muy claramente sobre las diferencias que existen entre el código ACI, que está directamente asociado con nuestra normativa, con la NEC, asimismo el código europeo y la comparación con el código de Nueva Zelanda. Pues nos hizo una aclaración muy rápida sobre cómo cada una calculaba sobre todo el nudo con las diferentes metodologías. Partiendo desde una base en la época de los 70, donde se utiliza tanto el stroke mechanism como el truss mechanism,
y viendo cómo cada uno de los códigos va tomando una posición ante esto. Al final, pues se establece que el código más estricto es aquel que está asociado con Nueva Zelanda, en donde también se habla de un detallamiento de los componentes estructurales. En la tercera conferencia, la generación de acelerogramas sintéticos con base en la teoría del caos y resumen del proyecto SARA, capítulo quinto, el ingeniero Deli pues nos hablaba sobre la segunda fase o la siguiente fase del proyecto SARA. La primera fase, pues lo que se hace es un análisis de la vulnerabilidad como parte de un proyecto mundial. En este análisis, pues la siguiente etapa, la que nos explicó, hablaba sobre lo que sucedía en el centro histórico de Quito. Resulta que en este centro histórico nosotros tenemos estructuras con una ductilidad baja, por lo tanto no podemos utilizar directamente los procedimientos. Así que se propone la generación de unos acelerogramas sintéticos. Estos acelerogramas que son artificiales, pues no deben desviarse de tener las características principales de los reales. Hablaba de la relación madre-hijo, hermano-hermana. Para eso se utiliza, explicó la metodología de la teoría del caos, pero que esto no es suficiente porque nosotros debemos tomar en cuenta que el comportamiento debe ser parecido a los efectos que nosotros tenemos que entenderlos. Es por eso que después de la generación de los espectros sintéticos, pues lo importante es ver si realmente se produce lo que uno desea a través de una comprobación adecuada. En la siguiente conferencia, consideraciones de diseño para un diseño sismo resistente de edificaciones, el ingeniero Barragán nos explicaba muy claramente sobre el procedimiento que debemos tomar en el análisis mediante fuerzas, explicando cada uno de los parámetros que se habla en la normativa. Las irregularidades en planta deben ser controladas. También se habla del factor R, como es un factor en el que hay que tener mucho cuidado, ya que pues, puede ser malinterpretado y que debe ser asociado a cada una de las estructuras, ya que depende de la respuesta que tenga. Luego nos mostró un ejemplo de los mismos y notar cómo es el procedimiento y los resultados finales. En la siguiente conferencia, desempeño en estructuras de acero, el ingeniero Coloma pues comienza con el análisis a través de fuerzas, pero nos indica los problemas que pueden presentarse, como se había ya mencionado en conferencias anteriores, especialmente, digamos, sobre el factor R, la ductilidad que realmente tendría la estructura, ya que en los sistemas de acero, pues, es diferente el comportamiento a los sistemas de concreto. Se basó su exposición en los sistemas de acero y en esta parte trató de explicar el comportamiento y el procedimiento que debemos utilizar para el diseño basado en desplazamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es hablar sobre un sistema de un nodo de libertad del cual nosotros vamos obteniendo la información a través de una matriz de desplazamiento que lo podemos obtener, y en donde, bueno, en la primera parte, en el marco teórico, también se hablaba sobre la diferencia entre pórticos concéntricos y pórticos excéntricos, pórticos con arrastramiento excéntrico, la diferencia de los modelos histeréticos, los modelos lineales, los bilineales, que debe utilizarse para cada uno de los materiales y cada uno de los miembros estructurales. Y como parte de la forma de explicación, pues al final justamente muestra un ejemplo en donde se ve cómo es el cálculo del método basado en desplazamientos.
y al final hacen una comparación respecto a los resultados finales que podrían obtenerse con una estructura de concreto que presentarían en la última conferencia. Nos hablaba sobre la importancia no solamente del diseño estructural, análisis estructural, no en la parte constructiva sobre la calidad de los materiales. En esto, respecto al hormigón, pues hablaba de los tipos de hormigones, la dosificación que debe darse y la relación agua-cemento. Aparte de estos y otros factores que afectan la durabilidad del concreto, como son el mezclado, el transporte, la colocación, el vertido correcto, el empleo del concreto en la consistencia para rellenar perfectamente, también para evitar la mala práctica de la utilización excesiva del agua en lugar de aditivos. Y finalmente, bueno, mientras íbamos mostrando esto, también nos habló con ejemplos gráficos sobre todo lo que puede suceder en las construcciones. Bueno, con esto nosotros notamos que ha sido una jornada bastante intensa. Hemos aprendido desde el punto de vista teórico, práctico, aplicaciones, hasta la parte constructiva en concreto y también en la parte de acero. Se ha entendido que el fenómeno sísmico es algo que, bueno, todavía está en desarrollo. Existen investigaciones. Este foro pretende ser una apertura a todas estas para que nosotros podamos entender y poder desarrollar futuras investigaciones. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención, por su disposición a este evento y nada, felicitar a las personas que estuvieron involucradas en la organización. Muchas gracias y un abrazo fraterno para todos. Hasta luego, muchachos. Reiteramos los agradecimientos a cada uno de ustedes y a los ponentes participantes en esta jornada. Damos por finalizada esta primera jornada y éxitos a todos. Que tengan una excelente noche.